Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. En el mes de junio se celebra el Día del Padre. Es la tercera semana de este mes en la cual celebramos el Día del Padre aquí en México. Ahora, tristemente, hoy en día, en la actualidad, hay algunos organismos que están haciendo proselitismo para que la paternidad vaya degenerándose cada vez más. Los movimientos LGBT y otros por ahí están luchando para que este rol tan hermoso que Dios le ha dado al hombre vaya denigrándose. Y hoy en día, tristemente, van cambiando ahí los papeles, modificándolos para que no cumplan el propósito bíblico que Dios le ha dado al Padre. Y pues el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la gran diferencia que hubo entre dos hombres que fueron padres de familia. Y estos hombres los encontramos en el libro de Génesis. El primero de ellos es Abraham y el segundo es Lot. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de estos personajes, pero el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la diferencia en la paternidad de estos dos hombres. Y el objetivo de este tiempo es que seamos conscientes que nuestra forma de vivir como padres traerá bendición o sufrimiento a nuestras vidas y por ende a nuestras familias. Voy a repetirlo una vez más. Que seamos conscientes que nuestra forma de vivir como padres traerá bendición o sufrimiento a nuestras vidas y a nuestras familias. Lo que hace cada padre va a traer bendición o sufrimiento a su familia. Entonces, el día de hoy me gustaría estudiar estas dos personas que hicieron algunas cosas para ser de bendición a su familia. Y pues el día de hoy me gustaría empezar ahí leyendo Génesis capítulo 13, versículos 8 al 11. Vamos a buscar ahí Génesis capítulo 13 y los versículos 8 al 11. Ok, ya lo tenemos ahí. Bueno, voy a leerlo y ustedes síganme ahí con sus miradas. Dice así Génesis 13 del 8 al 11. Dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y el versículo 10 y 11 dicen, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Así era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Ahora, un tiempo antes podemos ver que en la historia Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de esta tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Lot se fue con él. Ahora, ya viviendo juntos, aquí podemos ver que entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que eran pastores de ovejas y tenían muchas ovejas y mucho ganado, y criados y criadas, se estaban peleando los unos con los otros. Ahora, ¿qué podemos ver aquí entre la actitud de un hombre y del otro? ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham y Lot? Bueno, tomemos en cuenta algo importante. Abraham era el tío de Lot, era mayor que Lot y era un buen hombre. Ahora, ¿qué fue lo que vimos aquí en el versículo 8? Aquí en primer lugar vemos que dice, así que Abraham, ya viendo todo el pleito que había entre ellos, dice, no debe haber pleito entre nosotros, le dijo a Lot. Y luego ya dice, ni entre nuestros pastores,
porque somos parientes. Aquí vemos una característica importante en la vida de Abraham. ¿Cuál es esta característica? Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Él dijo, hay un problema, ok, tenemos que hacer algo. Y hoy en día hay muchos hombres que no toman esa iniciativa. Tristemente ven en sus matrimonios que hay pleitos, que hay dificultades o que hay algo que hacer y no toman esa iniciativa. Ellos dejan que la esposa tome las decisiones, dejan que los hijos hagan lo que quieran o dejen que la vida siga tal cual y no hacen algo. Entonces, una característica que vemos aquí en Abraham es que él tomó la iniciativa. Ahora, más adelante vemos que él le dijo a Lot, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces, aquí podemos ver que Abraham está cediéndole la decisión de ir para donde quisiera a Lot. Acordémonos que Abraham era mayor que Lot, y por derecho de antigüedad, por derecho de que él era mayor y aún que era su tío, Abraham pudo haber decidido, yo me voy por aquí y tú vete por allá. Ahora, Abraham era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre de fe. Y tanta era su fe que él decidió que Lot decidiera qué lugar iba a escoger primero. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Lot? Bueno, Lot no fue un hombre que valoró a Abraham, no fue un hombre que respetó a Abraham, sino fue un hombre que tomó ventaja. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Dice allí en el versículo 10, dice, Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán, hasta Zoar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Entonces, aquí vemos que Lot dijo, ok, mi tío Abraham me está dando chance de escoger, y observó, ¿qué es lo mejor? ¿Dónde es lo mejor para mí y para mi familia? Y él escogió, dice aquí, que escogió el lugar más bonito y más fértil. ¿Y qué fue lo que le dejó a su tío Abraham? Pues lo más árido, lo que no se veía tan bonito, lo que no se veía tan cómodo. Entonces, aquí vemos una característica de Abraham. Él fue generoso y él también tomó la iniciativa. Y vemos lo contrario en Lot. Él aprovechó de esta proposición y escogió lo mejor. Fue un hombre egoísta, fue un hombre que no quería batallar, fue un hombre que aprovechó de esta situación. Y aquí podemos ver algo de que los hijos de ellos posiblemente aún no habían nacido aún, pero ellos en un futuro se dieron cuenta de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con esta situación? Abraham le cedió el lugar a Lot y Lot sacó ventaja. Y mi pregunta para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con Abraham, que aún teniendo el derecho por ser el mayor, le cedió su derecho a Lot? O quizá a lo mejor usted ha sido como Lot, que toma ventaja de otros. Anda con otros solamente porque les va bien, porque Dios los bendice o algo así. Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa y busquemos el bien de los demás. Abraham creía que Dios podía bendecirle aún cediéndole el derecho a Lot, y Dios así lo hizo. Entonces, vemos aquí un ejemplo muy bueno de Abraham. Ahora, ¿cómo era la vida de estos dos hombres en cuanto a apartarse del mundo? La vida de un padre de familia marca la diferencia cuando se aparta del mundo y de sus pecados. Esta es una buena cualidad de todo buen padre y de todo buen hombre. ¿Qué nos dice en los versículos 12 y 13? Bueno, ahí en Génesis 13, 12 y 13 dice así: Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Aquí podemos ver que Abraham se quedó allí donde Dios le había dicho que se quedara. Dios le había dado ese lugar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Lot? Dice allí que fue estableciendo su campamento cada vez más cerca de Sodoma.
Lot escogió el lugar más bonito, el lugar más próspero, el lugar donde había mejores tierras para regar y cultivar, pero había algo peligroso allí, la ciudad de Gomorra. ¿Y cómo describe aquí Dios la ciudad de Gomorra? Dice que sus habitantes cometían graves pecados contra el Señor. Entonces aquí podemos ver que Lot escogió una mala decisión, tomó una mala decisión, ir acercándose poco a poco hacia Sodoma. Entonces aquí vemos la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham obedeció a Dios apartándose de esas ciudades perversas, pero Lot decidió ir acercándose poco a poco. Hasta que llegó el punto en que Lot llegó a vivir en la ciudad de Sodoma. Llegó a habitar allí con ellos. Y pues esto, lógicamente, ya después de que nacieron sus hijas, fue un peligro para ellas. Porque estaban viendo cómo estos perversos, esta gente que cometía graves pecados contra el Señor, les estaban influenciando. Estas personas influenciaban a su familia. Y me imagino que Lot al principio no vio este peligro. ¿Por qué? Porque su corazón estaba yéndose tras de lo más fácil, tras de lo más cómodo, tras de lo más sencillo. Entonces, ¿cómo, si usted que es padre me está viendo, cómo es su actuar con respecto a apartarse del mundo y la maldad? ¿Cómo es el trabajo donde usted trabaja? ¿Cómo es el entorno donde usted vive? ¿Se está apartando usted de estos pecados? Ahora, yo no me refiero de apartarme y no compartirles el Evangelio. Hay que compartirles el Evangelio a todo mundo. Pecadores y gente moralista y gente tirada en los vicios. Hay que compartirles el Evangelio. Compartirles el Evangelio para que se alejen del pecado. Pero, ¿qué tanto se está alejando usted de ese pecado? Dios quiere que nosotros seamos santos. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser santos como Dios es santo. Una de las características de todo buen padre de familia es su temor hacia Dios. Si hay un hombre que no tiene temor hacia Dios, no es buen padre. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo le está dando a su esposa? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? No es buen ejemplo. Ahora, vamos a buscar allí en Génesis capítulo 22, del 9 al 12. Y aquí vamos a ver un buen ejemplo en el que Abraham demostró su temor hacia Dios. Génesis 22, del 9 al 12. Ahora, antes de leer este pasaje, para este tiempo Abraham ya había tenido a su hijo Isaac. Habían pasado algunos años y a los 100 años Dios le concedió a Abraham tener a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, el hijo de la promesa comenzó a crecer, Abraham estaba gozoso, feliz, y un día Dios iba a probar la fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que vayas y ofrezcas a tu hijo en holocausto. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Y Abraham, dice la Biblia, que se levantó temprano y se tomó a su hijo Isaac, otros 2 siervos, y fueron al lugar que Dios le había dicho para sacrificar a Isaac. Ahora, podemos ponernos a pensar qué habrá pensado Abraham acerca de esto que Dios le estaba pidiendo. Posiblemente pudo haber pensado muchas cosas, pero Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios porque tenía temor de Dios y lo amaba. Y ya caminando hacia el lugar de Isaac con sus siervos, llegaron a este lugar. Y vamos a ver qué pasó allí en el versículo 9. Leamos del 9 al 12. Dice así: Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel.
Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Aquí podemos ver una muestra muy grande de que Abraham tenía temor de Dios. Él tenía temor de Dios y por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Ahora, hay otra cosa que aquí también me llama la atención. ¿Cómo es que Isaac se dejó ser sacrificado por su padre Abraham? Acordémonos que Abraham tenía más de 100 años. Y para este tiempo Isaac debió haber tenido unos 14, 13, 14 por ahí de años más o menos. Era ya un jovencito, ya crecido. Ahora, dice aquí la Biblia que Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ahora, pensemos por un momento. Si Isaac no hubiera querido que lo sacrificaran, ¿saben qué hubiera hecho? Se hubiera salido corriendo. Si él tenía unos 14, 13, 14 años, hubiera sido mucho más rápido que Abraham a los más de 100 años. Pero no lo hizo. No lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo Isaac? ¿Por qué no salió corriendo? ¿Por qué no luchó? ¿No forcejeó? ¿Por qué no le escondió el cuchillo? ¿Por qué no apagó el fuego? ¿Por qué no hizo algo para escaparse y dejar de ser sacrificado? Y no dejarse ser sacrificado. Porque seguramente Abraham había instruido, le había mostrado a Isaac lo grande que era Dios, lo poderoso que era Dios. Posiblemente le había contado esas historias de cómo Dios había hecho milagros en su vida y en otros lugares. Y era tal la fe de Isaac que estuvo dispuesto a dejarse ser atado por su padre y ser allí puesto en el sacrificio, en el lugar de sacrificio, para ser muerto. Me llama la atención cómo es que Isaac fue tan obediente. Ahora, puedo pensar que Abraham fue un excelente padre. Le compartió de varias cosas y mostró una vida de ejemplo para él que, aún siendo su hijo, él estuvo dispuesto a morir porque su padre era lo que quería. Entonces, aquí podemos ver que Abraham fue un excelente padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y aún su hijo siguió el ejemplo de amar a Dios, temer a Dios, al dejarse ser sacrificado por él. Ahora vemos ahí en la historia que al ver Dios que Abraham tenía temor de él, no dejó que lo sacrificara y proveyó allí un sustituto para ser sacrificado en lugar de su hijo. Entonces, aquí podemos ver que Abraham tenía temor de Dios. Ahora, ¿qué tanto temor de Dios tenía Lot? Pues en la Biblia no nos menciona que hubo algún caso en que Lot mostró preocupación por agradar al Señor. Al contrario, él fue poniendo sus tiendas más cerca a Sodoma y hasta llegar al punto de habitar con ellos ahí. Él no tenía temor de Dios, pero Abraham sí, y lo demostró al casi sacrificar a su hijo. Ahora, el hecho de que Dios proveyó un sustituto para, en lugar de sacrificar a Isaac, Dios proveyó allí un corderito. Esto nos recuerda la historia que más adelante vendría a suceder. La Biblia dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aquí nos muestra una historia final que fue parecida a la de Abraham en ese tiempo. La diferencia está en que aquí Dios sí sacrificó a su Hijo. Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz para poder salvarnos a nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, descendió aquí en la tierra, nació a través de la Virgen María, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando estaba en la cruz, dice la palabra de Dios, que Cristo cargó nuestros pecados para que nosotros no tengamos que morir. Cada ser humano tenemos una deuda con la justicia de Dios y merecemos morir por los pecados que nosotros tenemos, por ser pecadores. Pero Cristo murió en la cruz para ser ese sustituto y para que nosotros no tengamos que morir.
Entonces, aquí podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros en proveyendo este medio de salvación. Y ahora la única forma de nosotros apropiarnos de este medio de salvación, tomar este regalo de la salvación, es creyendo en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que Cristo murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día y que ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Creer en Él y pedir que nos salve. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Aceptar este regalo que Dios nos ha dado. Y mi pregunta para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Ya ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? ¿Ya ha creído en Él para que Él le incluya en su familia? Si no lo ha hecho, yo quiero animarlo a que lo haga hoy. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, un día que muera, no va a poder entrar al cielo. Solamente al cielo vamos a poder entrar los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, hay otra cosa importante que hicieron estos dos hombres para mostrar su amor por Dios, o que hicieron en su paternidad para ser de bendición para sus hijos. Vamos a buscar ahí Génesis 24, del 1 al 4. Más adelante, Génesis 24, del 1 al 4. Y aquí nos habla de lo que hizo Abraham. Abraham fue un hombre que se preocupaba grandemente por su hijo Isaac. Y en este caso, ¿qué fue lo que él hizo? Mandó buscar una esposa para él. Ya Isaac tenía la edad de 40 años. Ya Sara había muerto y entonces Abraham se preocupó por una esposa para su hijo. Vamos a leer aquí este pasaje para ver qué fue lo que hizo Abraham para conseguir una esposa para él. Dice allí en los versículos 1 al 4. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Aquí podemos ver que Abraham se estaba preocupando para que su hijo tuviera una buena esposa. Las mujeres de ese lugar, pues generalmente eran idólatras, no eran temerosas de Dios, y Abraham lo sabía. Y es por eso que Abraham le dijo al siervo de ahí, al más distinguido de su familia, que fuera y le consiguiera una esposa. Ahora, una característica buena de todo buen padre de familia es que debe preocuparse por quiénes van a ser los cónyuges de sus hijos. ¿Quién va a ser ese yerno? ¿Quién va a ser esa nuera? Preocuparse, aconsejar al hijo, tal vez participar allí sabiamente, sin llegar, ¿verdad?, al extremo de meterse demasiado en la vida, pero sí participar en cómo escoger un cónyuge para sus hijos. Y Abraham estuvo dispuesto a participar activamente. ¿Cómo un padre de familia el día de hoy puede participar activamente para escoger cónyuges para sus hijos? En primer lugar, tiene que conocer a sus hijos. Un padre ausente no va a poder escoger bien un cónyuge para su hijo o para su hija. Un padre que no ha estado presente, que no ha cumplido con sus responsabilidades de padre, no puede aconsejar o ser parte de ese hijo o de esa hija. No puede ser parte en el escoger a su cónyuge. Entonces, ¿cómo le ha ido a usted que es padre de familia, en cuanto a apoyar a su hijo o a su hija en escoger a ese cónyuge? Yo espero que le haya ido bien. Abraham participó activamente en esto y Isaac tuvo una buena esposa. Más adelante nos habla cómo el siervo fue, le consiguió la esposa, Dios obró allí a través de eso y tuvo una buena esposa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Lot para ayudar a conseguir cónyuges para sus hijos? Para sus hijas, porque tuvo 2 hijas.
Pues la Biblia no nos dice qué fue lo que hizo él, pero de acuerdo a los resultados podemos ver nosotros que él no hizo nada. Él dejó que sus hijas escogieran mal. Ellas escogieron novios allí de Sodoma y seguramente eran hombres malos, pervertidos y pecadores. Entonces, Dios quiere que cada padre de familia participe activamente en con quién se va a casar su hija, con quién se va a casar su hijo. Sabiamente, pero estar involucrados. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿qué está haciendo usted como padre de familia para que su hijo o su hija tenga un cónyuge que agrade a Dios? Porque tarde o temprano van a llegar los resultados. Si ese hijo suyo o esa hija toma un cónyuge que no teme a Dios, que no es el indicado para su familia, que no es hijo de Dios o hija de Dios, tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Y Dios no quiere que haya malas consecuencias. Dios quiere que disfruten sus matrimonios. ¿Cuáles fueron los resultados de las decisiones que tomaron Abraham y Lot como padres de familia? ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Qué fue al final? Vamos a buscar allí en Génesis 25 del 1 al 8. Génesis 25 del 1 al 8. Síganme allí con su vista. Dice, Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Joksán fue el padre de Sabá y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá, Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Y en el versículo 5 dice, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Aquí podemos ver que Abraham, ya después de que murió Sara, tuvo otra mujer y tuvo más hijos. Pero tuvo un especial cuidado con Isaac. Dice que a los demás hijos les dio regalos y los mandó lejos. Pero a Isaac le dio gran parte de su herencia. Entonces, ¿cómo terminó sus días Abraham? Siendo de bendición. Ahora, no estamos de acuerdo en que tenga varias esposas y concubinas y todo lo demás, pero él fue de bendición para sus hijos y para su familia. Para su familia. Ahora, ¿qué pasó con su esposa? Unos capítulos antes dice que Sara murió en buena vejez y fue sepultada. Murió en buena vejez y fue sepultada. El ser sepultado es un privilegio, es una bendición en aquel tiempo y en ese tiempo también. Ahora, ¿qué pasó con sus hijos? Recibieron una herencia y recibieron también bendición. De la familia de Isaac es de donde vienen las 12 tribus y muchas generaciones después el Señor Jesucristo. Entonces Dios bendijo grandemente a Abraham por ser un padre ejemplar, por ser un buen padre. Ahora, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Lot? Génesis 19:30. Vamos a ver más atrasito. Génesis 19, capítulo 30. Y aquí es la última mención en Génesis de Lot. Génesis 19:30 y vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice así, bueno, algo de historia antes es, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero por causa de la intercesión de Abraham, sacó a Lot y a sus hijas. Sacó a Lot y a sus hijas. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Génesis 19:30. Dice así, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Y más adelante ya menciona todo lo que pasó después. Pero aquí es lo último de Lot. Dice que se fue a la región montañosa porque Dios destruyó a Sodoma, y dice que vivió con sus 2 hijas en una cueva.
¿qué pasó con Lot? Vivió en una cueva sin pertenencias, porque al momento de salir de Sodoma salió sin nada, nomás con lo que pudo haber a lo mejor agarrado así rápido, y vivió en una cueva. Qué triste ha de haber sido esta situación, vivir en una cueva con sus dos hijas. Ahora, pero más triste es lo siguiente. Cuando iban saliendo de Sodoma, dice la Biblia que Dios les dio un mandamiento: no miren para atrás. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Miró para atrás y dice la Biblia que fue convertida en una estatua de sal. Tal vez algo de lava que estaba por ahí cayendo le cayó y se quedó convertida en una piedra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con sus hijas? Los versículos más adelante nos narra cómo estas hijas, al vivir en una cueva allí con su padre, ellos solos, alejados de la civilización, estas mujeres traían costumbres que habían aprendido en Sodoma. Estas mujeres habían aprendido sobre pecados graves ante Dios, y uno de ellos es el incesto. ¿Qué fue lo que hicieron estas mujeres, estas dos hijas de Lot? Dice que emborracharon a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él. Entonces, de su padre tuvieron hijos, cada una de ellas. Y pues tristemente, ¿verdad? Así es como terminó la vida de Lot y de sus dos hijas. Tristemente, esto pasó. ¿Por qué? Porque Lot no fue un buen padre. Lot no tuvo temor de Dios. Lot no se inmiscuyó en cuanto a conseguirles esposos para sus hijas. Lot no estuvo dispuesto a ser de un buen esposo para su esposa, tanto que la perdió al mirar hacia atrás. Entonces aquí vemos nosotros la gran diferencia entre Abraham y Lot, la paternidad de Abraham y la paternidad de Lot. Abraham terminó siendo de bendición con muchos hijos y dándoles regalos y una buena herencia. ¿Cómo terminó Lot? Siendo de tropiezo para sus hijas y siendo de un mal testimonio para otra gente. Aunque la Biblia nos dice más adelante, al final de la Biblia, que él era un justo, pero se abrumaba por la conducta de allí de Sodoma, pero él no influyó para bien sobre ellos. Él no fue lo que Dios hubiera querido que él fuera. No fue sal y ni la luz para esos lugares. Y por consecuencia tuvo esta terminación. Terminó sin su familia, sin pertenencias, sin bendición. Ahora, analizando la vida de estos dos hombres, posiblemente los padres que están aquí tal vez hayan fallado en algún punto de estos que mencionamos o de algún otro. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Tirarnos a llorar y decir ya no tengo remedio y algo así? No, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestras fallas, pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestras familias. Si le has fallado a tu esposa, si le has fallado a tus hijos, pídeles perdón y haz lo que esté ahorita a tu alcance. Haz lo que esté ahorita a tu alcance. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden remediar. Ahora, ya para terminar, hoy hemos visto algunas características de un buen padre. ¿Cuáles son algunas que vimos? Tener buena iniciativa para hacer lo correcto. Ser generoso. Dios no le gusta que nosotros seamos tacaños o malos. Tercero, apartarnos del mundo y sus pecados. Todo padre de familia debe tener el discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo y guiar a su familia hacia apartarse del mundo y de sus pecados. Cuarto, tener temor de Dios. Abraham tuvo temor de Dios, Lot no tuvo temor de Dios. A Abraham le fue bien y a Lot le fue mal. Y un quinto, participar con tus hijos al escoger su cónyuge. Participar con tus hijos. ¿Quién ama más a tus hijos? Lógicamente eres tú. ¿Quién ama más a tus hijas? Lógicamente tú. Entonces, busca la forma, haz algo para participar en escoger su cónyuge. Y si quizá tus hijos ya han escogido sus cónyuges, ok, busca algo para ser de bendición a tus hijos. Y ahora, ya para terminar, solamente me gustaría hacer algunas breves exhortaciones. Padres, cada uno de los padres que está aquí,
quiero decirles que aquí está el reto. Hay estas cosas que puedes hacer. Ahora, esposas, para las esposas, si tú tienes un esposo con estas características que se esfuerza por servir a Dios, dale gracias a Dios y sigue siendo su ayuda idónea, ayudándole en su tarea. Y para los hijos que me están viendo, todos aquellos hijos, oren por sus padres. Ser padre no es una tarea fácil, es una tarea difícil, es una tarea que no cualquiera puede cumplirla bien. Y obedézcanlos, porque en la obediencia hay gran bendición para ti y va a haber felicidad para tus padres. Entonces, que el Señor nos ayude a cumplir con esta tarea a aquellos que son padres, y a todas las familias queremos animarles a orar por los padres de familia. Hoy en día están siendo atacados grandemente por el mundo, por el diablo, pero podemos hacer algo por ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial, eres nuestro ejemplo, eres nuestro guía para seguir. Y yo te ruego por aquellos padres que me están viendo, obra Señor, para que ellos puedan seguir el ejemplo de Abraham, ser buenos padres y participar activamente allí con sus familias. Sé que es una tarea difícil, pero de tu mano todo se puede. Te rogamos, Señor, que obres, Padre, para que haya familias fuertes, unidas y que te teman, Señor. Rogamos por las familias de esta iglesia y de las familias de aquellas personas que nos están viendo, Señor. Obra tú, Padre, grandemente, que haya salvación, que haya edificación y que haya felicidad, Padre. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberse quedado hasta el final de este tiempo y les animamos, si este video fue de bendición para ustedes, compártanlo para que otras personas también puedan conocer y ver lo que Dios quiere para ser buenos padres. Que el Señor les bendiga.